Bien, pues nada, yo evidentemente estoy aquí pues para apoyar a mis compañeros del partido en la campaña electoral y también porque nosotros somos un partido nacional que no se avergüenza de serlo, o sea, no escondemos esa condición de partido. Un Progreso de Democracia tiene como principio, y que lo cumplimos creo que estrictamente, el decir lo mismo en todas partes de España y el dar las noticias, sean buenas o malas, por igual a todo el mundo, ¿no? Y no hacemos, pues como el señor Feijóo, olvidarnos de que tenemos detrás un partido de gobierno u otros, ¿no? Y creo que esto es una diferencia importante. ¿Por qué? Básicamente porque es una cosa que yo les quería transmitir y después ya cuando charlemos pues me preguntan lo que quieran. Porque vemos con preocupación que parece que no aprendemos de la crisis, que no salimos de los malos hábitos y de las malas prácticas políticas que nos han llevado a tener una crisis agravada, ¿no? Creo que es importante recordar que la crisis es internacional, pero que la crisis en España es mucho más grave que en otros países europeos. ¿Por qué? Pues básicamente porque la crisis en España ha sido agravada, empeorada, pues por los malos hábitos políticos, por las malas prácticas, por el mal funcionamiento de nuestras instituciones. Vemos con preocupación cómo a la gente se le sigue transmitiendo masivamente el mensaje de que en unas elecciones autonómicas, por ejemplo en estas, pues puede haber soluciones gallegas a la crisis, ¿no? O soluciones solo en Galicia, o soluciones incluso en tal provincia, ¿no? Esto es un disparate, es decir, ayer mismo hubo una cumbre europea con malos resultados para España, ahora les comento algo al respecto. Y lo que está claro es que España como país en su conjunto depende de Europa, es decir, dependemos literalmente, es decir, necesitamos que Europa nos saque del enorme agujero en que nos hemos metido en gran parte solos. Y a su vez las comunidades autónomas, todas ellas, sin exclusión, comenzando por las más ricas, como por ejemplo el caso de Cataluña, dependen realmente de España, es decir, no tienen ninguna capacidad de solucionar sus problemas financieros y sus problemas económicos, que han sido en gran parte, como digo, agravados por su manera de hacer política, por el mal funcionamiento de las instituciones en España, ¿no? Y entonces nosotros queremos insistir en trasladar a la gente un mensaje a contrapelo, pero que creo que es fundamental ser sinceros y contar las cosas tal y como son. Es decir, los problemas de España solo se van a solucionar si Europa encuentra una salida conjunta, una salida europea a la crisis del euro, que es lo que tenemos. Y eso España no lo puede hacer solo. Evidentemente es un país que solamente puede, como digo, encontrar esas soluciones, que son soluciones de política de altura, de gran política, si, de acuerdo con sus socios europeos, pues conseguimos encontrar las fórmulas para hacerlo, ¿no? Es decir, la unidad fiscal de Europa, la existencia de un presupuesto europeo conjunto que haga que se puedan transferir recursos desde Europa a las zonas europeas como el sur, es decir, España, Portugal, Italia, etcétera, Irlanda, Grecia, con mayores problemas y dificultades, es decir, el que Europa camine hacia, resumiendo, un Estado federal de verdad. ¿Eso está presente en el debate político español? Pues evidentemente no, hasta el extremo de que el señor Rajoy, hasta el día 31 de este mes, no piensa comparecer en el Congreso para explicarnos qué es lo que se habla en las cumbres europeas. Nos tenemos que enterar pues a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, de lo que quieran contarnos, ¿no? Y claro, esto es una operación, digamos, de alienación masiva, porque a la gente al final se le está contando cuentos, se le está contando pues que hay soluciones autonómicas, sacar, en fin, de la chistera, no sé qué se sabe qué tipo de trucos contables y financieros, cuando en realidad los problemas del paro, los problemas del aumento de la pobreza, que es galopante en España, en todas las comunidades autónomas, incluida Galicia, etcétera, no se van a solucionar desde luego con los recursos autonómicos, porque no es posible. Por ejemplo, Galicia no podía ni puede solucionar solo el problema de las cajas de ahorros y de su hundimiento, y cuando se rechazó el que esas cajas de ahorros fueran compradas por otros bancos de fuera de Galicia con un argumento puramente nacionalista, sentimental, de nuestras cajas, de nuestro dinero, lo que se hizo fue una cosa verdaderamente grave, que fue socializar las pérdidas de esas cajas y repartirlas entre todos, ya lo ha dicho ahora José Antonio, ¿no? Es decir, en nombre de defendamos nuestro dinero, lo que se hace es en realidad meterle la mano en el bolsillo a los contribuyentes y quitarles el dinero que es suyo para pagar las deudas de unos pésimos gestores. Por no hablar de la estafa de las preferentes, que fue otra manera de tratar de hacer caja a costa de las personas más desfavorecidas y menos capaces de comprender en qué tipo de mercado financiero se estaban metiendo de repente. Bueno, ¿cuál es la solución, por lo tanto, que han adoptado los partidos tradicionales? Pues aparte de no hablar del tema, la más egoísta, la más insensata y la más injusta, que es socializar las pérdidas, es decir, hacer que todos paguemos vía nacionalización, vía intervención del FROB de las cajas de ahorros, pues esos enormes agujeros que se han creado, insisto, por la muy mala gestión de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones patronales, que eran las que realmente controlaban las cajas de ahorros. Y entonces ahora, ¿cuál es la solución? La solución es que venga papá Estado,
y saque dinero no se sabe de dónde y entonces lo meta ahí para impedir que esas entidades de ahorro quiebren, que es lo que en gran parte, en muchos casos, tenían que hacer. Por ejemplo, ya saben que nosotros hemos abierto una querella contra el caso Bankia en la Audiencia Nacional, que la Audiencia Nacional aceptó. Pero claro, es que aparte de lo de las cajas de ahorros de Galicia, Bankia ya ha costado a cada español 600 euros. Es decir, cada uno de nosotros ya ha puesto, incluidos los bebés y los abuelos, 600 euros para poder reflotar Bankia, que está lejísimos de haber salido del agujero porque todavía se supone tiene que inyectarse ahí otros 24.000 millones de euros, ¿no? O sea, cantidades fantásticas de dinero, que España no tiene. Y como no tiene, pues entonces vamos a Europa a decir, oiga, a ver si hacemos un fondo de rescate bancario y ustedes nos prestan el dinero para meterlo en nuestros bancos que se nos han averiado. ¿Pero quién los ha averiado? Porque estos no eran bancos privados. Esto era banca pública, aunque una banca pública peculiar. Era una banca especial llamada Cajas de Ahorros, que han gobernado, como todo el mundo sabe, con una absoluta opacidad y una absoluta falta de transparencia y de calidad de la gestión, de profesionalidad, pues una serie de individuos que han hecho de esos bancos, pues básicamente banca privada, ¿para qué? Para sufragar inversiones locales y para financiar la burbuja inmobiliaria. Y eso no lo puede resolver, no digo ya Galicia, que le es completamente imposible, es que no puede España. Tiene que ir a Europa a pedir dinero, y el Fondo Monetario Internacional, y la troika famosa nos va a rescatar, pero nos va a rescatar con unas condiciones durísimas. Y el rescate se ha retrasado hasta después de las elecciones vascas y gallegas, porque claro, no se puede ir a esas elecciones mostrando la realidad cruda y dura de lo que ese rescate va a significar. Por ejemplo, no es ya que se actualicen las pensiones, como está prometiendo de una manera desvergonzadamente inverosímil Rajoy y su gobierno, y es que probablemente las bajarán. Es decir, si las pensiones el año que viene no se tocan, podemos echar las campanas al vuelo. Lo más probable es que se bajen, porque será una condición que nos impondrán desde la troika. A la troika le da exactamente igual en qué se gasta España su dinero. Lo que te dice es que usted me va a devolver lo que yo le preste, la solvencia. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo el Estado para reaccionar contra eso? Pues caja. Es decir, lo que está haciendo es desarrollar políticas fiscales brutalmente agresivas, pero solo contra esa minoría de la población que paga impuestos, que somos en realidad muy pocos. Creo que aquí estamos unos cuantos, los que tenemos nóminas. Somos los únicos que realmente pagamos impuestos en España, seamos serios. Es decir, los que tenemos una nómina y por lo tanto estamos pillados. Se sabe lo que cobramos, luego se nos cobra el IRPF y aparte luego están los impuestos indirectos, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. El resto, como es sabido, paga mucho menos o sencillamente no paga nada. Y entonces lo que hay es un aumento brutal de la presión fiscal en forma de impuestos directos e indirectos. Pondré un ejemplo de esto que además afecta particularmente a Galicia. Ahora se va a ver, dentro de un par de semanas, lo vemos en el Congreso, una ley con un nombre verdaderamente prodigioso, es la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Medioambiental del Sector Energético, ese es su nombre. Es una ley cuyo fin es, teóricamente, el adaptar la legislación medioambiental europea a la fiscalidad de la energía en España, pues para poder recaudar dinero, pues por ejemplo, para hacer frente a los gastos derivados de la gestión de residuos nucleares, pongamos por caso. Bueno, ¿pero qué es en realidad la ley cuando la lees? Pues es una ley de recaudación puramente fiscal, pura y dura, que no tiene en cuenta para nada las repercusiones económicas de ese aumento de impuestos que, por ejemplo, va a hacer que a la industria exportadora, que es, por cierto, uno de los poquísimos sectores económicos que le va bien y que mantiene todavía el tinglado sin que nos hundamos definitivamente, pues le supone un aumento de costos del 15%, de hasta el 15%. Eso, por ejemplo, en Galicia afecta directamente pues, a Alcoa y luego a los astilleros, etcétera, etcétera, a los que son grandes consumidores de electricidad, de energía. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Ha hecho esa ley sin tener en cuenta para nada las consecuencias económicas de semejante subida de impuestos, que al final siempre repercute en los consumidores, en nosotros. Si a la industria le sube hasta el 15%, al consumidor privado, al corriente, a cualquiera de nosotros, pues será por lo menos un 5% más de coste de la factura de la luz. Y estará, por lo tanto, en esa horquilla, del 5 al 15%. Bueno, ¿por qué lo hacen? Pues por la desesperación de hacer caja para hacer frente a la disminución del déficit público ordenada, obligada por la Comunidad Europea, por la Comisión. ¿Pero qué efectos va a tener eso? Pues va a tener efectos verdaderamente en cadena lamentables, porque va todavía a reducir aún más el consumo, va a reducir, por lo tanto, la actividad económica y va, por lo tanto, a empeorar la situación de la economía y el Estado va, al final, a recaudar menos de lo que pretendía recaudar con esa subida de impuestos absolutamente disparatada. Es lo que está ocurriendo en Portugal, aquí al lado. Es decir, esto no es ningún misterio. Lo misterioso es cómo es posible que se repita error tras error y no se aprenda de esos errores. Es decir, lo increíble es que se repita otra vez las fórmulas que ya han fracasado.
A nosotros como partido esto nos tiene muy preocupados. Ustedes dirán, hombre, claro, eso es un partido nuevo y evidentemente lo que queréis es tajada y entrar en el reparto del pastel, etcétera. Bueno, primero es un pastel envenenado, o sea, realmente pedir un trozo de este pastel es bastante extraño desde el punto de vista del interés particular, pero es que además lo que realmente nos preocupa, y por eso fundamos este partido hace 5 años, es ver cómo una y otra vez se repite y se vuelven a repetir fórmulas que ya han fracasado, mensajes que son falsos, que son falaces, que son a veces directamente mentirosos. Y nos preocupa que en estas elecciones se volviera a repetir los resultados de toda la vida que consagrarían el estar obligados, el estar condenados a volver a pasar por lo que ya sabemos que va a ocurrir. Por ejemplo, en el campo económico, lo que les estoy diciendo. Es decir, que en el caso concreto de Galicia, pues las 3 o 4 grandes empresas exportadoras que hay, que son grandes consumidoras de energía, pues se van a ver encontradas en una situación que a algunas les va a abocar al cierre. Y desde luego las multinacionales en esto no se andan con bromas. Si un país, sus filiales se convierten en una fuente de pérdidas, lo que se hace es muy sencillo, se cierran y punto, se llevan a otro país. Y esto es así. Se diga lo que se diga lo que diga Feijóo y diga lo que diga, en fin, la madre superiora. La situación económica no solamente, insisto, es mala, muy mala, como todos sabemos, sino que está siendo agravada por este tipo de políticas del gobierno, de los gobiernos. Y ahí no hay ni reacción autonómica que valga, ni nada que se le parezca. Bueno, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Porque, bueno, ¿y ustedes qué proponen? Evidentemente, es que hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, proponemos que se deje ya de tirar dinero en tratar de reflotar entidades de ahorro quebradas. Porque ese dinero hace falta para reactivar la economía. Ese dinero lo necesitamos para invertir en empleo, para dar crédito a las pymes y a los emprendedores. Necesitamos ese dinero, pues eso, para que vuelva a fluir el dinero, que esa es su función en una economía desarrollada, y aumente la actividad económica y, por lo tanto, comience a disminuir el paro. Cada euro que nos gastamos en mantener una entidad financiera que para lo único que sirve es para que no se les exijan responsabilidades a los responsables, porque fijémonos bien para qué se quieren reflotar esas entidades de ahorro. ¿Es porque son muy importantes en la vida económica? Evidentemente ya no lo son, puesto que ya son incapaces de dar crédito. ¿Es porque no se pueden sustituir por otras? Pues no. Si todo el dinero que que hasta ahora se ha invertido en reflotar esas entidades se hubiera utilizado para dejarlas quebrar ordenadamente, garantizando los depósitos a los ahorradores, que es lo que hay que hacer, evidentemente, pues hombre, habría gente que habría perdido dinero, pero no habríamos perdido todos tanto dinero e inversiones que no hemos hecho. Es decir, si alguien hace una inversión, como sabe, hay un margen de riesgo, puede ganar y puede perder. Lo que no puede ser es que las ganancias siempre sean para el que le ha ido bien la inversión y las pérdidas las repartamos entre todos, que es lo que está ocurriendo. De manera que hay alternativas, es decir, no hay ninguna obligación económica, ni moral, ni política para tener que invertir recursos que no tenemos y que tenemos que ir a pedir prestados, aumentando el endeudamiento, para mantener entidades de ahorro que sencillamente habría que dejar que ordenadamente, por supuesto, y siempre bajo control y supervisión del Estado, fueran quebrando, para que esos recursos los dedicáramos a reanimar la economía. Esta es una, por ejemplo, de las cosas que nos parecen absolutamente claras. Y, por supuesto, acabar ya con estas políticas disparatadas de mantener, como sea, administraciones superfluas, que es el segundo gran objetivo de la política económica española actual. Es decir, casi podríamos resumir esta política del gobierno del PP, compartida por el PSOE y los demás partidos responsables de todo esto, en 2 objetivos. Objetivo 1, ahora prioritario, lo que ellos llaman saneamiento del sector financiero, es decir, reflotar estas entidades hundidas, quebradas. Y objetivo número 2, recortar donde sea, excepto en el derroche y el despilfarro administrativo. ¿Por qué? Pues porque las megaadministraciones que tenemos en España, este estado elefantiásico, insostenible, son la base de poder de los partidos tradicionales. Y entonces ellos no pueden renunciar a las diputaciones, no pueden renunciar a los microayuntamientos, no pueden renunciar a las duplicidades porque tendrían miles y miles de empleados de partido que se quedarían en el paro. Es decir, estamos en un país donde hay ayuntamientos, muchos, no 1 o 2 ayuntamientos, muchos ayuntamientos donde los concejales cobran más que el presidente del gobierno. O donde los asesores, que proliferan indiscriminadamente, no se sabe muchas veces para qué están ahí y qué función cumplen, y otras veces sí se sabe, para ninguna, también cobran más que el alcalde. Es decir, sueldos de más de 100.000 euros al mes son corrientes en los ayuntamientos, al año. Algunos lo está pensando, ¿no queréis? Pero bueno, 100.000 euros al año son corrientes y habituales en los ayuntamientos españoles de más de 100.000 habitantes para pagar a asesores. Es
Es decir, todo eso, por lo tanto, se podría, no solo por ejemplaridad, que también, pero también por buena gestión y buen gobierno, se podría cortar de una vez y decir, vamos a agrupar ayuntamientos para que los costes sean menores y puedan prestar servicios, vamos a pasar las competencias de las diputaciones a la comunidad autónoma por una parte y por otra a los ayuntamientos, vamos a reducir empresas públicas que sencillamente son completamente innecesarias. Sobre esto daré simplemente un dato, ya voy acabando para que podamos hablar todos. El gobierno de Rajoy se comprometió a cerrar o a liquidar aproximadamente, creo que la cifra era unos 600 entes públicos, de los que dependían del gobierno, del Estado central. Luego hay muchísimos más, autonómicos, municipales, etc. Bueno, pues de esos 600 creo que han cerrado 6. Es decir, bueno, y los demás, si usted mismo aceptaba como gobierno que eran superfluos, que no eran necesarios o que eran prescindibles o que se podían fusionar o redimensionar, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que no están dispuestos a tocarlos. Es decir, que sí están dispuestos a tocar la sanidad, sí están dispuestos a tocar la educación, los servicios sociales, las prestaciones por desempleo, etcétera, pero no a tocar las administraciones. El propio Rajoy nos admitió, muy enfadado y a grito pelado, por cierto, en el debate de investidura, que tanto que insistíamos nosotros en reducir las administraciones, que eso ¿para qué? Y dijo, eliminar las diputaciones, por ejemplo, solo ahorraría 6.000 millones de euros. ¿Cómo que solo 6.000 millones de euros? Es una cifra inmensa. Y más en un país donde estamos buscando el dinero debajo de las piedras. Pero claro, significaría admitir que tenemos una estructura de Estado, de administraciones públicas, completamente, descerebrada desde el punto de vista de la eficiencia y de la racionalidad. Pero muy útil desde el punto de vista de los intereses de los partidos políticos, de los sindicatos y de las asociaciones que funcionan en base no a las cuotas de sus empleados o miembros, sino a base del dinero público. Por ejemplo, las patronales, de las que nunca se habla. Siempre se habla mucho de los sindicatos y se nos olvida lo de que las patronales funcionan exactamente igual.